Ok, entonces voy a empezar ya. Bueno, buenas noches compañeros. El tema de nuestro grupo viene a ser el impacto de los antibióticos y antivirales en la evolución de la resistencia. Los integrantes del grupo son Otón Bravo, Milka, Adriana Suárez, Oscar Zúñiga y Natalie Ruiz. Siguiente. Tenemos como introducción que la resistencia a los antibióticos y a los antivirales representa un gran problema al nivel global en cuestión de la salud pública, ya que esta limita la efectividad de los tratamientos y también incrementa los brotes de infecciones incontrolables y eleva también la mortalidad. Patógenos como el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, y el coli, como el VIH y la influenza, han desarrollado resistencia debido al uso inadecuado de estos medicamentos. Este proyecto busca abordar la evolución de la resistencia microbiana para ayudar a mitigar sus efectos y mejorar el diagnóstico y por ende sus tratamientos. Como justificación tenemos que, dada la creciente prevalencia de infecciones resistentes a antibióticos y antivirales, es imperativo investigar los mecanismos de acción detrás de esta resistencia bacteriana y viral para poder desarrollar nuevas estrategias de intervención. Esta investigación es crucial para mejorar las políticas de prescripción de antibióticos y antivirales y también para reducir el uso empírico de estos medicamentos y mejorar el monitoreo de control de la resistencia. Como objetivos, tenemos que el objetivo general viene a ser la evaluación del impacto del uso inadecuado de los antibióticos y antivirales en la evolución de la resistencia microbiana. Como específicos tenemos 5. El análisis del impacto del uso prolongado y adecuado de estos antibióticos en el desarrollo de la resistencia bacteriana. Un enfoque en patógenos claves como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Escherichia coli resistente a los betalactámicos. Evaluar el papel de los antivirales en la evolución de cepas virales resistentes, como en el caso del virus de la gripe y los tratamientos contra el VIH. Investigar los mecanismos genéticos involucrados en esta resistencia con énfasis en la transferencia horizontal de genes entre bacterias y las mutaciones de los virus. Explorar nuevas estrategias terapéuticas y políticas de uso racional de antibióticos y antivirales con el objetivo de poder mitigar la evolución de la resistencia. También tenemos determinar el impacto clínico y epidemiológico de la resistencia antimicrobiana en la población, incluyendo la prevalencia de infecciones resistentes y las opciones a nuevos tratamientos disponibles. Como alcances y limitaciones, tenemos que como un alcance vamos a poder mejorar los tratamientos de infecciones bacterianas y virales, mejoramos también los procesos de diagnóstico, por ende su tratamiento. Como limitaciones tenemos que el tamaño de la muestra, si bien siendo que menor a 100 nos va a permitir una mayor confiabilidad de los datos, mejor es tener siempre datos superiores a 100, ya que esto nos va a ayudar a ser mucho más certeros y con datos más confiables. Tenemos también la variabilidad genética entre las cepas, que puede existir mutaciones significativas de acuerdo con el ambiente donde recolecte la muestra, es decir, de toda la región en donde se esté recolectando la muestra, que en este caso sería el paciente infectado, se podría decir que tengan la infección o tengan el virus, que ya sea resistente, o también, digamos, si se hizo la recolección en un hospital o también en el clima en el cual en el cual el paciente se encuentre. También tenemos la recolección de datos y la influencia de la resistencia, ya que bien se sabe que la recolección de datos no siempre la podemos encontrar certeramente, ya que hay que confirmar que los pacientes tengan confirmada la resistencia al antibiótico o al antiviral al cual esté estudiando. Siguiente. Bueno, a continuación mis compañeros. En los antecedentes, como ya sabemos, la resistencia actualmente
de los gérmenes a los antimicrobianos, pues constituye un problema grave de la salud. Y en ello se basan los autores como Camacho, que ellos hicieron una investigación, la cual contextualiza un panorama general sobre esta resistencia bacteriana. Ellos lo hacen con el objetivo de entender su mecanismo y el impacto histórico que ha generado. Además, ellos también propusieron estrategias para la contención. Y los resultados pues muestran que a pesar de avances científicos en lo que es las nuevas terapias biológicas, aún existen carencias en el crecimiento del uso de bióticos por la forma que está muy incontrolada. Siguiente. En el marco teórico, pues tenemos que la resistencia a los antimicrobianos se refiere a los mecanismos que desarrollan los microorganismos y la cual afecta y se vuelven ineficaces a los medicamentos diseñados para tratarlos. En este contexto, vamos a encontrar lo que es la clasificación de la resistencia bacteriana, los mecanismos evolutivos de la resistencia bacteriana y la influencia de los antibióticos y antivirales en la resistencia. En lo que es la clasificación a las resistencias bacterianas, aquí se va a categorizar en lo que va a ser multiresistencia, resistencia extendida y panresistencia. En lo que es el mecanismo evolutivo, aquí este mecanismo pues, puede ocurrir mediante la transformación, la transducción, la transposición y la conjugación. En lo que es la influencia de los antibióticos y antivirales en la resistencia, según el autor Serra en el 2023, él dice que la resistencia se desarrolla pues, cuando los microorganismos sufren mutaciones debido al uso prolongado de los medicamentos. Y esto da lugar a la aparición de cepas multiresistentes, también la resistencia extendida y los panresistentes. Y esto ha conducido a que la posantibiótica, la cual comenzó en el 2015, cuando las infecciones comunes se volvieron más intratables. Siguiente. En lo que es la investigación, la investigación es limitada, ya que entre la interacción entre la resistencia bacterial, especialmente en lo que es casos de coinfecciones, podemos decir que infiere en lo que existe un estudios teóricos exhaustivos y proporcionen pues una base de revisión sobre un impacto en los antibióticos y los antivirales, ya que esta evolución pues afecta a la resistencia bacteriana y especialmente en lo que es la producción científica del siguiente. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición para ver la metodología de la investigación. Este es el diseño propuesto que es de tipo cuantitativo, con un enfoque longitudinal. Se utilizarían técnicas de análisis genómico y proteómico, combinadas con la recolección de datos epidemiológicos para evaluar la resistencia antimicrobiana en las bacterias y virus. Siguiente. Como procedimiento tenemos el muestreo, la recolección de datos y los análisis de datos. En el muestreo tenemos que se seleccionaron 100 pacientes con infecciones confirmadas por estafilococos aureus resistentes a la meticilina con Escherichia coli resistente a la beta-lactámico y virus con el del VIH y la gripe. Los pacientes que hayan recibido tratamientos con antibióticos o antivirales durante los últimos 6 meses y teniendo una resistencia ya confirmada. Como recolección de datos se recolectarán muestras biológicas, hisopados en sangre y fluidos corporales para realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, las cepas bacterianas y genes responsables a la resistencia, la recolección de datos epidemiológicos sobre el historial del tratamiento antimicrobianos y antivirales de los pacientes. En los análisis de datos tenemos los datos genómicos obtenidos, se analizarán utilizando software especializado para tareas de resistencia y mutaciones, identificación de polimorfismos de nucleótidos únicos, evaluación de las transferencias horizontales de genes a través de plásmidos y transposones, identificación de mutaciones clave que, que estas serían las que darían la resistencia.
Como entre las herramientas y las técnicas en la utilización de este tema, tenemos la secuenciación del genoma completo, WGS, sus siglas. Esta técnica permitirá genéticas responsables de la resistencia antimicrobiana en bacterias y virus. Proteómico. Técnicas de espectrometría de masa para identificar y cuantificar las proteínas claves involucradas en los mecanismos de resistencia. El análisis proteómico ayudaría a entender cómo la resistencia afecta la expresión de proteínas en las bacterias y virus estudiados. Los modelos de evolución in vitro. Se simularían entornos con concentraciones crecientes de antibióticos y antivirales. Estos modelos permitirían anticipar cómo podrían surgir nuevas formas de resistencia. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los resultados. En la primera tabla tenemos lo que es el impacto del uso prolongado de antibióticos en la resistencia bacteriana. En esta tabla podemos observar cómo algunas bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos específicos. El Staphylococcus aureus tiene un 80% de resistencia a los beta-lactámicos, que esto incluye antibióticos como la penicilina, debido al gen MSA, que es la que codifica la proteína que modifica el sitio de la acción del antibiótico, impidiendo que éste elimine a la bacteria. Tenemos también a la Escherichia coli, que esta muestra un 65% de resistencias a las cefalosporinas, que estos son antibióticos utilizados para infecciones bacterianas graves. Y tenemos a la Klebsiella pneumoniae, que está desarrollado lo que es un 50% de resistencias a los químicos, que estos son antibióticos de amplio espectro. Bueno, esto muestra que la resistencia bacteriana está directamente relacionada con la presencia de genes específicos, lo que limita la efectividad de los tratamientos de antibióticos. Siguiente, por favor. En la tabla 2 tenemos los resultados de las proteínas sobreexpresadas en las bacterias resistentes. Esta tabla muestra cómo las bacterias no solo dependen de genes, sino también de proteínas que las ayudan a resistir a los antibióticos. En lo que es el Staphylococcus aureus, proteína PBP2A, que es la cartera la diana del antibiótico, es decir, el lugar donde está sobreexpresada con un 75%. Esto significa que la bacteria produce más de esta proteína, lo que la hace aún más resistente a los beta-lactámicos. En lo que es la Escherichia coli, las bombas de flujo de la ACR-AB TOLC, que es un sistema que expulsa los antibióticos fuera de la célula bacteriana, están sobreexpresadas con un 65%, impidiendo que los antibióticos actúen en su interior. Estas adaptaciones de las bacterias sean mucho más difíciles de tratar, ya que expulsan o evitan el efecto de los antibióticos. Siguiente, por favor. Ya, en la tabla 3 tenemos el impacto clínico y la prevalencia de las infecciones resistentes. En esta tabla se representan las prevalencias, infecciones resistentes y las opciones de tratamiento disponibles. En lo que es las infecciones bacterianas causadas por MRSA, que es la Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, tienen una prevalencia de un 12%. Las opciones de tratamiento incluyen lo que son terapias combinadas. Esto quiere decir que combinan varios antibióticos. Pero la frecuencia de resistencia es un 80%, lo que significa que solo un 20% de los pacientes responden a estos tratamientos. En lo que son las infecciones virales como el VIH y gripe, la prevalencia de las cepas resistentes es de un 7%, lo que los tratamientos disponibles incluyen lo que son los antivirales de la segunda línea, usados cuando estos fallan con los tratamientos estándar que se utilizan. Pero el 55% de las cepas muestran lo que es resistencia a estos antivirales. Esto evidencia que la creciente dificultad para tratar las infecciones en lo que son las bacterias o los virus desarrollan lo que es resistencia. Siguiente, por favor. Ya, en los análisis de resultados tenemos el impacto en el uso prolongado de los antibióticos y antivirales. Los resultados del estudio muestran claramente que el uso prolongado de antibióticos y antivirales está relacionado con la aparición de cepas resistentes.
El impacto del uso prolongado de antibióticos. El uso de estos antibióticos como los beta-lactámicos y cefalosporinas han generado cepas resistentes de Staphylococcus aureus y Escherichia coli con un 80% y 65% de la cepa resistente, respectivamente, debido a los genes MSA y BLAC-CTXM. El impacto prolongado de los antivirales en lo que son los virus, el 40% de las muestras del virus de la gripe y el 55% de las cepas de VIH mostraron mutaciones que confieren resistencias a antivirales como el oseltamivir y los inhibidores de la transcriptasa inversa. Siguiente, por favor. Ya. En estos análisis de resultados vemos la identificación de los mecanismos genéticos. El análisis genómico identificó los genes claves responsables para la resistencia de bacterias y virus. En las bacterias tenemos que los genes MSA y BLAC-CTX y el KPC3 son los principales responsables de la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, cefalosporinas y carbapenémicos. En lo que son virus, las mutaciones en el gen de la de la neuraminidasa, que esta permite que los virus de la gripe se liberen en las células infectadas, y la transcriptasa inversa, que son las enzimas que permiten al VIH replicarse, fueron las principales causas de resistencias. Estos hallazgos refuerzan la importancia de monitorear los genes de resistencia para prevenir la propagación de cepas resistentes. Siguiente, por favor. Ya, en lo que es la interpretación de resultados, los resultados confirman em, que la relación entre el uso prolongado de antibióticos y antivirales y la evolución de la resistencia microbiana, por ejemplo, la prevalencia de genes como el MCA y el BLAC-ZX, está bien documentada en bacterias resistentes a beta-lactámicos y las mutaciones en las neuraminasas y las transcriptasas inversas, estas asociadas a la resistencia en virus como la gripe y el VIH. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, en las implicaciones, este estudio tiene importantes implicaciones clínicas. La alta prevalencia de las cepas resistentes a antibióticos como los beta-lactámicos y carbapenémicos subraya la necesidad urgente de desarrollar nuevos antibióticos y explorar estrategias alternativas como el uso de bacteriófagos o la edición genética mediante CRISPR, ya que es una técnica que permite modificar genes específicos para combatir la resistencia. Siguiente, por favor. En lo que es la limitación del estudio, es importante mencionar algunas limitaciones en el estudio. Primero, como habló nuestra compañera al principio, el tamaño de la muestra, que esto es un estudio hipotético, aunque se analizaron 100 muestras hipotéticas bacterianas y 50 virales, un tamaño de muestra mayor habría proporcionado resultados más robustos y representativos. Tenemos también la variabilidad genética, que las mutaciones y los genes de resistencia pueden variar significativamente entre diferentes regiones geográficas, lo que limita la extrapolación y de los resultados a nivel global. Y por último tenemos los factores no considerados, que esto no se abordan factores como la automedicación o el uso de antibióticos en la agricultura, que también pueden contribuir a la aparición de la resistencia. Como conclusiones, se comprobó que las terapias combinadas actuales no son suficientes en muchos casos, lo que refuerza la necesidad de nuevas intervenciones. Este estudio subraya la urgencia de un enfoque integral que combine la investigación clínica, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para enfrentar la creciente amenaza de la resistencia antimicrobiana. Esto no solo mejoraría los tratamientos disponibles, sino que también reduciría la prevalencia de infecciones resistentes en la población. Desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.
intensificar la investigación en el desarrollo de nuevos fármacos que puedan superar los mecanismos de resistencia identificados, así como explorar el uso de bacteriófagos y herramientas como el CRISPR. Se sugiere la implementación de sistemas de vigilancia más eficaces que monitoreen en tiempo real las mutaciones virales que confieren resistencia a antivirales, particularmente en el caso del VIH y la gripe. Los hallazgos refuerzan la necesidad de políticas que promueven el uso racional de antibióticos y antivirales, limitando el uso empírico y mejorando la prescripción basada en pruebas específicas de resistencia. Y se recomienda que futuros estudios incluyan muestras más amplias y diversas para explorar la variabilidad genética en diferentes regiones y contextos. Gracias.